Días, feliz sábado para todos. Quiero saludar de manera cordial a nuestros nuevos oyentes de la radio Advenir Internacional FM 83.9 allá en Samaipata, en la localidad, una localidad muy pequeñita cerca de la montaña, a 120 kilómetros de acá. Ya tenemos una FM allá, así que si usted nos está escuchando ahora y no sabía, nos está viendo mejor dicho y no sabía, pues comparta con sus amigos, con sus vecinos. Esta transmisión también está saliendo en vivo allá. De la misma forma estoy contento porque como encargado de los medios radiales de la Red Advenir Internacional, me llena de satisfacción porque en breve tendremos una nueva señal de FM aquí en la capital, una de las capitales más grandes de Bolivia, más de 2 millones de habitantes. Tendremos una nueva señal de FM 89.3. Hoy es la Radio Atlántida 89.3, pero en breve será Radio Advenir Internacional FM 89.3. Estoy muy contento por eso. El mensaje se va a difundir más. Seguimos creciendo con la gracia de Dios. En Brasil también ya tenemos, para la red Advenir, tenemos señal satelital para más de 200 millones de personas. Y esta es una responsabilidad grande que recae sobre este ministerio, ¿no? Y esa es la razón. Queremos anunciar el Evangelio, apresurar la segunda venida de Cristo. Y esa es la razón por la que estamos aquí muchos voluntarios, mi persona aquí al frente, los voluntarios detrás de cámaras, los que están en sonidos, los que están en dirección técnica, los que coordinan, los que están en administración, los que están dirigiendo este canal. Bueno, todos estamos aquí de manera voluntaria apoyando para que el Evangelio se predique. Bueno, en algún anterior tema yo había hecho un poco mención sobre lo que estaba sucediendo en el mundo, las guerras entre Estados Unidos e Israel. Habíamos hecho énfasis en que ahora el poder de Estados Unidos, que está mencionado en Apocalipsis capítulo 13, está buscando simplemente reunir más poder y es uno de los mayores elementos que le va a dar poder a cualquier nación que lo tenga es el poder energético. Eso lo dijimos, lo confirmamos ahora. Dijimos que Estados Unidos está buscando el poder energético para tener dominio mundial. Y bueno, ahora hemos visto que las cosas se están volcando un poco, ¿no? Ya Estados Unidos está retrocediendo, los países europeos no le están dando su apoyo, al parecer no está cumpliendo su cometido y bueno, no bajemos la guardia. Recuerden que Estados Unidos es el país que está en la profecía como la potencia que le tiene que dar poder a la otra bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, lo único que estamos viendo es ahora un poco más de tiempo de parte de Dios. Sus ángeles todavía están reteniendo los vientos, porque el día en que Estados Unidos tenga el poder que siempre ha estado buscando, va a ser simple. Te tienes que cumplir el próximo paso. Es darle poder a la otra bestia y viene el decreto dominical y así los eventos finales tienen que ir corriendo. Así que, mis hermanos, atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Siempre hay que estar atentos a eso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que sería la continuación de los otros 3 temas que hemos estado tratando. Vamos a hablar sobre el otro evangelio en la Odisea. Es interesante. Y su repercusión en 1888. Este término lo van a entender más adelante, más que todos nuestros hermanos adventistas. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que Dios nos guíe en este tema. No quiero hablar yo, quiero que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos despiertas con vida, con salud, nos permites ver un nuevo amanecer, especialmente de un día que ha sido elegido y separado por ti, Señor, para tu adoración. Te damos gracias por darnos el privilegio de estar vivos en este sábado y ahora pedimos, Señor, al reunirnos aquí en este lugar y muchos de tus hijos que también están sintonizando esta red y están viendo estos programas, queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe a todos
nos des tu sabiduría, Señor, para entender tu palabra, porque nuestra mente es muy finita, nuestra mente es limitada, Señor, como para entender todas tus profundas verdades. Por eso pedimos tu dirección, tu compañía, nos des la sabiduría que le diste a tu siervo Daniel para que entiendan tus dichos, tus palabras. Acompáñanos, Señor, y bendícenos en esta mañana en nombre de Jesús. Amén. Desde hace unos 3 sábados yo no 3 sábados, quiero decir 3 temas anteriores voy tocando estoy repitiendo esta frase, el otro evangelio que está en Gálatas, ¿no? Ahora, ¿por qué como estamos hablando de este otro evangelio? Miren, cada vez que me ha pasado muchas veces, no ha sido simplemente porque, wow, qué bonito, qué curioso, lo voy a hablar. No nació a raíz de esto. He estado algunas veces echado en la cama y por la cabeza me pasaba el texto de Mateo, no sé si lo tengo acá, Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y pues se me pasaba por la cabeza y comencé a pensar, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo dije, pero si yo soy una de esas personas que digo Señor, Señor, estoy haciendo culto, a escuela sabática, leo la Biblia, nos reunimos entre hermanos y decimos Señor, Señor, cada vez que oramos y confesamos Señor, Señor, cada vez que hacemos Señor, pero yo soy una de esas personas que dice Señor, Señor, y aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces yo abro mis ojos y me pierdo el sueño. Entonces me pregunto, ¿quiénes son esas personas que dicen Señor, Señor, pero no van a entrar en el reino de los cielos? Es más adelante ustedes van a ver en el texto siguiente, dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, pero ¿qué les va a decir el Señor? ¿Quiénes son ustedes? No les conozco, váyanse a otro lado, al lado izquierdo, a las de mi derecha, venid, benditos de mi Padre. Pero hay un grupo al que el Señor va a negar. Y eso es lo que me preocupa. Y dije, pero entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, vamos a verlo ahora. Ya hemos hablado al respecto en muchas ocasiones. Entonces, esta frase del otro evangelio quizás responda a eso. ¿Quiénes son esas otras personas? A ver, ese otro grupo a quien el Señor va a rechazar. Gálatas 1:6 dice, se los voy a volver a leer, siempre lo he leído en los anteriores temas también, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, es decir, ni bien me salgo yo de Gálatas, dice Pablo en el contexto, ustedes ya han abandonado el evangelio que yo les enseñé, porque han aceptado otro evangelio, y Pablo dice más adelante, no es que haya otro evangelio, sino que hay otros que distorsionan el evangelio verdadero de Cristo. Entonces Pablo deja en claro que ese otro evangelio, entre comillas, era una distorsión del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio era la salvación por gracia, el evangelio de la gracia. Eso vamos a entenderlo más ahora. Bueno, esto es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? El otro evangelio, el primer tema que hicimos era de Adán y Eva, que se reflejaba en la actitud, yo digo, inocente, en su naturaleza humana. Ellos, Adán y Eva, costuraron unos vestidos de higuera. No es que ellos se hayan rebelado, no es que ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a salvar por nosotros mismos, no te necesitamos Dios, nunca dijeron eso ellos. Simplemente en su naturaleza humana, ellos ¿qué hicieron? Estamos desnudos, qué vergüenza, y ahora el Señor va a venir a visitarnos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron hojas de higuera, costuraron, hicieron delantales, dice la Biblia, y el Señor en su misericordia se acercó a ellos, le dijo, no es esa la forma, ¿no? Después dice, ¿qué hizo? Tuvo que matar un cordero, les explicó varias cosas ahí, y les hizo túnicas de pieles. Vimos después el otro tema que era el evangelio de Caín. Caín, el hermano de Abel, llevó
frutas como ofrenda y Abel llevó un cordero. ¿Qué significaban las frutas? Autosuficiencia. Lo vamos a ver enseguida a la luz ahora del mensaje de la Odisea. ¿Quiénes eran esos dos? ¿No? Y ahí vimos también que era igual. ¿Qué representaba Caín? Suficiencia propia. El otro evangelio después vimos también en la experiencia del fariseo, una historia que Jesús lo relató. El fariseo dice que 2 personas fueron al templo a orar. El uno habló con mucha suficiencia, mucho egoísmo, mucho orgullo. Y, Señor, yo no soy como este que está a mi lado, tú sabes, doy ofrenda, doy diezmo, ayuno 2 veces por semana, etc. Y al lado había un publicano que decía, ay, sí, este sí tiene razón, este sí es justo. Yo, Señor, no me merezco nada, pero si puedes hacer algo por mí, ¿no? Entonces, ¿quién salió justificado? Fue la pregunta final después de la historia. Jesús preguntó, ¿quién salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Y fue, por supuesto, el publicano. ¿Qué es lo que estaba queriendo enseñar Jesús ahí? Bueno, igual que la salvación no es por lo que tú haces, sino por lo que cuánto reconoces el sacrificio de Cristo. Y bueno, después, ahora viene el otro evangelio en la Odisea. ¿Qué es la Odisea? ¿Quién es la Odisea? Eso vamos a ver. Ahora, ¿cómo se refleja ese otro falso evangelio en la Odisea? ¿Quién era la Odisea? Así a modo de historia, rápido. La Odisea era una ciudad muy rica, una ciudad comercial. Parece que era en una zona estratégica donde podían confluir comerciantes. Era una zona de puertos. Y bueno, era una de las 7 iglesias a las que Juan escribió cartas, ¿no? El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió cartas. Le dijo, escribe por favor ángel, ¿no ve? Dice, escribe al ángel. El ángel representaba el ministerio, escribe al ministerio de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Dios se dirigió a través de Juan a 7 iglesias, escribiéndoles una carta. En esas cartas no vamos a estudiar necesariamente hoy las 7 iglesias, pero como contexto es que las 7 iglesias recibieron elogios, admiración de parte de Dios y también censuras y reprensiones. ¿Ya? Cada iglesia, por supuesto, tenía sus propias características, como sucede hoy día. No todas las iglesias son los mismos, de acuerdo a sus números, a la clase social de sus filigreses, de acuerdo a la cultura de sus filigreses, de acuerdo al contexto social, sociocultural de sus filigreses, de los componentes de cada iglesia. Esa iglesia tiene su peculiaridad, ¿no? Entonces, cada iglesia tenía su particularidad. Entonces, Juan escribe a esas 7 iglesias que estaban en Asia, que hoy día sería Turquía, básicamente el territorio de Turquía, que están al frente de Grecia. Ahí estaban las 7 iglesias. Esas 7 iglesias, mis hermanos, en Apocalipsis, en el contexto profético, representaban 7 periodos. No eran simplemente cartas a las que se les escribió y hay que archivar las cartas, qué bonito. No. En Apocalipsis repercuten durante el tiempo, durante la historia de la iglesia, y las 7 iglesias representan entonces hoy 7 periodos por las que la iglesia ha pasado, 7 épocas diferentes. Aquí tengo como una ilustración, nada más a modo de contexto, porque vamos a hablar de la Odisea ahora. Entonces, la primera carta a quien se dirigió Juan fue a Éfeso. Entonces, la iglesia de Éfeso representa a un periodo que está aproximadamente entre el 31 al 100. Era la pureza inicial, era la iglesia de los apóstoles. También Éfeso es llamada la iglesia del primer amor, ¿no? Los apóstoles comenzaron escuchando la orden del Señor, vayan y prediquen el evangelio. Los 12 apóstoles y los 70 y los cientos y los miles que se convirtieron después. Aquí en este periodo está Pedro, Juan predicando. ¿Se acuerdan que en una predicación Pedro convirtió a cuánto? 4,000 personas, 3,000 personas.
Entonces, en este periodo, la iglesia comienza a expandirse, el primer amor, ¿no? Y los discípulos salen a otras ciudades. Pablo está dentro de este periodo también, comienza a predicar en las iglesias de Grecia, de Roma, y abre una iglesia por aquí, por allá, fuera del territorio judío. Eso duró hasta el 100. Después viene, en este periodo viene la destrucción de Jerusalén. Roma comienza a culpar a los cristianos y comienza a culpar de muchas desgracias a los cristianos, y los cristianos comienzan a ser perseguidos. Y ahí comienza un nuevo periodo para la iglesia de Dios aquí en la tierra, del año 100 al 313. Las persecuciones más crueles, esos cristianos, por ejemplo, en los coliseos de Roma, donde se comían los animales salvajes a los cristianos, a los niños, se despedazaban. Los gladiadores que eran metidos, es decir, cristianos eran metidos empujados como gladiadores a las arenas para ser asesinados por los gladiadores expertos. Entonces fue en este periodo de Esmirna, un periodo sanguinario, cruel para el pueblo de Dios. Después viene el otro periodo, llega hasta el año 313. En el año 313, 323, por ahí ya comienza. Ahora Roma, como cuanto más perseguía, más sangre se derramaba y no se podía eliminar a los cristianos, entonces toman otra estrategia y dicen, tenemos que hacer algo, los vamos a engañar, vamos a conquistarlos por el engaño. Entonces llega el año 313 al 538, ya Roma entre comillas, un emperador se convierte al cristianismo y comienza a arrastrar y a mezclar las doctrinas cristianas, a fusionar, a hacer un sincretismo religioso. Ahí se llama en Pérgamo también se le dice el periodo del compromiso. Es decir, compromisos sutiles con malos tratos que finalmente la iglesia cristiana hace y caen. Claro, no todos, Dios siempre tuvo su remanente fiel. Y a partir del año 538, cuando ya el poder romano une los dos poderes, el poder civil y religioso, a partir de ahí Roma, el papado, comienza a gobernar el mundo. Ponía y deponía reyes, y tenemos el periodo de Tiatira, una oscuridad medieval. Era la edad conocida también como la Edad Oscura. Aquí todo se frenó, todo avance de la ciencia se frenó y era simplemente lo que decían los papas, ¿no? Aquí en este periodo estaba Galileo Galilei, que decía, no, la tierra es redonda. ¡Qué herejía! Y lo mandaron a matar. En fin, pero y cualquier otro cristiano que hablaba diferente a lo que el papado enseñaba era condenado a cárcel, a muerte, a sufrimiento, a torturas, lo que sea, pero la idea era acallar esa voz. Después viene ahora uno de los periodos, una etapa que está representada por Sardis, 1517 a 1798, el periodo de las reformas. 1517 fue un octubre de 1517 fue cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, dando un golpe fatal, mortal en las enseñanzas de la Iglesia Católica. A partir de ahí el protestantismo crece, la rebelión contra las enseñanzas seculares de la Iglesia Católica comienza, y aquí comienza ahora a protestar contra la Iglesia Católica y nace el protestantismo. Hasta 1798, en 1798 finalmente Napoleón, un general francés, asedia Roma y finalmente el poder de que el Papa tenía, se cumple Apocalipsis 13:3, ¿no? Que fue hecha una herida de muerte en la cabeza al papado, fue llevado preso por un general llamado Berthier y finalmente el poder romano cae temporalmente. Hasta ahí, en 1798 a 1844, surgen los protestantes, las iglesias en Estados Unidos surgen, iglesias puras. Está representada por Filadelfia, que es el avivamiento. Comienzan ahora las iglesias a organizarse, el protestantismo comienza a crecer sobre el ateísmo, la Biblia se abre nuevamente y comienza a difundirse el Evangelio, porque aquí en este periodo ya la imprenta había sido inventado y hasta aquí ya se estaban distribuyendo Biblias por aquí, por allá. Un periodo de avivamiento, una iglesia a la que Juan escribe llena de elogios. Ahora
viene después la última carta a quien se dirige Juan. Representa un periodo que comienza en 1844. Enseguida llegamos ahora a la Odisea. ¿Qué decía la esencia de la carta? Esto está en Apocalipsis, capítulo 3, 16 al 22. ¿Cuál era la esencia de la carta que Dios, a través de Juan, escribe a la iglesia de la Odisea? Dijimos, la Odisea era una iglesia cuyos miembros de la iglesia eran por lo general pudientes, porque estaba en una zona comercial. La mayoría eran mercaderes, comerciantes. Vendían, ¿por qué se caracterizaba la Odisea? Porque vendían una lana muy cara, una lana negra. Tenían fábricas de colirios, tenían aguas termales, aguas tibias, ¿no? Aguas termales agradables. Y bueno, eran todos pudientes. Todos se vestían de negro, porque el negro dice que era símbolo de tener, ¿no? Entonces, ahora en ese contexto, había una particularidad en esa iglesia en el ámbito espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres frío, no eres caliente, no puedo salvarte. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿cuál era la característica de los laodiceanos, de los hermanos de la Odisea? Estamos hablando del año 70, 80 aproximadamente. Dice, yo soy rico, me he enriquecido. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la esencia de la carta que Juan escribe a los laodiceanos. Hay algo interesante acá, ¿no? No hay elogio en esta carta. A los laodiceanos simplemente pareciera que eran tan orgullosos, tan autosuficientes, que Dios le dijo, no. Ellos no hay de qué elogiar a esa iglesia. Más bien escribe esta censura. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero porque no eres ni frío ni caliente, al contrario, eres el término intermedio, tibio, no puedo salvarte. Eso significa, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con el otro evangelio del que estamos tratando ahora? Gálatas decía que hay un evangelio diferente. ¿Y qué tiene que ver la Odisea, el mensaje a la Odisea con ese otro evangelio diferente? Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Creo que esa es la nota tónica del mensaje que Dios le envió a la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay 3 grupos de personas acá. 3 grupos. Fíjense, tibio, frío, caliente. Les pregunto, ¿en cuál de esos grupos están ustedes? ¿En cuál grupo me encuentro yo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. ¿En cuál de esos grupos me encuentro? Ahora, sin embargo, para yo definir en cuál de esos grupos estoy, tengo que saber qué es un frío, qué es un tibio y qué es un caliente. Y creo que la misma Biblia nos va a ayudar. Repasemos un poco de los temas que ya vimos. En la primera historia que vimos acerca del otro evangelio, vimos a Adán y Eva. Adán y Eva, en su naturaleza, en su inocencia, cuando se sintieron desnudos, lo primero que hicieron es agarrar las hojas más grandes que había en el Edén. Estas son hojas más grandes. 2, 3 hojas de estas quizás nos cubra todo. Y lo costuraron. Hicieron sus hojas de higuera. ¿Qué se llama eso?
Habíamos aprendido eso en el anterior sermón. Si ustedes quieren ver ese sermón, está ahí en línea como archivo. Las hojas de higuera habíamos dicho que representaban el intento humano de presentarse ante Dios con sus obras, es decir, con lo bueno que hacen. Ahora les pregunto, ¿a cuál de esos tres grupos de personas pertenecían Adán y Eva? ¿A los fríos, al tibio o al caliente? ¿Quiénes eran ellos? ¿Saben quiénes eran ellos? Dirán, fríos, no, ellos no eran fríos. Calientes, tibios no eran. ¿Saben por qué? Enseguida vamos a entender. Ellos eran calientes, ellos pertenecían a los calientes. ¿Saben por qué? Simplemente porque ellos en su inocencia, en su naturaleza humana, buscaron algo, sin saber todavía en qué consistía el verdadero evangelio. Entonces ellos se sentían desnudos, hicieron algo, pero el Señor les mostró la fórmula, les dijo, a ver si no tenemos acá, les dijo, no, ahí no es para vivir Adán y Eva. Tú necesitas un sustituto. Alguien tiene que morir por ti, porque tú ya eres defectuoso, pecador. Ya tus inclinaciones son hacia el mal. Cada vez que vos haces algo, ya estás pecando. Entonces necesitas un sustituto. Y si quieres andar delante de Dios, ¿ya? Necesitas no delantales de hojas de higuera, necesitas túnicas. Entonces Dios mata un cordero, les enseña que a partir de ahora, para perdón de sus pecados, Él tenía que matar un cordero. Alguien tenía que morir por Él y Dios ahora los viste con las túnicas de pieles. Ustedes pueden ver esa imagen, ¿no? Ya nos son echados fuera del Edén, pero con esperanza. Fueron echados fuera del Edén sin vergüenza. Dios respetó la dignidad de Adán y Eva, les dijo, no les voy a lanzar hacia afuera, ustedes van a ir cubiertos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aceptaron el sacrificio del cordero, aceptaron las vestiduras del cordero, entonces salieron con fe y sobrevivieron. ¿A quién representaban entonces? ¿A cuál grupo de esos representan Adán y Eva? Al grupo caliente. Son personas que inmediatamente conocen el evangelio, lo aceptan y lo viven. Vamos al otro ejemplo que tuvimos, el otro tema que hablamos era sobre el otro evangelio de Caín. Ese otro evangelio de Caín, aquí sí estamos frente a un otro tipo de persona. ¿Qué hizo Caín? Caín presentó su ofrenda como un favor que hacía hacia Dios para conseguir la aprobación divina. Caín era una persona religiosa. Abel era otro religioso. Aquí hay dos personas religiosas. Pero, ¿qué hizo Caín? Ya, Caín hizo una obediencia parcial, a medias. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Les pregunto, no voy a abundar sobre este tema porque ya hablamos, este es un tema de repaso. ¿A quién representa, a cuál grupo entra Caín? ¿Al frío, al tibio o al caliente? ¿Entienden? A ver, vamos por partes. ¿A cuál grupo representa Abel? ¿Al frío, al caliente o al tibio? Según Hebreos 11:4, a ver, si ustedes tienen, pueden leer en sus Biblias. Hebreos capítulo 11, verso 4. A ver, vamos a ver. Según Hebreos 11:4, la Biblia lo presenta como un hombre de fe. A ver, déjenme buscar acá. Hebreos capítulo 11, verso 4. Vamos a ver. Dice así. Para entender a qué grupo de personas representaba Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Un justo qué es? Caliente. ¿A qué grupo pertenecía Abel? Al grupo de los calientes, al grupo que aceptaba el sacrificio de Jesús en favor de él.
¿Qué más? Dice, dando testimonio sobre sus ofrendas y muerto aún, habla de ella. ¿A quién representaba? ¿A qué grupo representaba Abel? Al grupo de los justos, al grupo de los calientes, aquellas personas que sí estaban dispuestos a aceptar el sacrificio de Cristo en su lugar. ¿A qué grupo representaba entonces ahora Caín? ¿Ya? Caín representaba a un grupo. A ver, ¿era frío? No. ¿Sabe por qué? Un frío es una persona que no conoce a Dios. O si lo conoce, pero sabe que está en el mundo, sabe que está haciendo mal. Una persona que desconoce los principios divinos. Ese es un frío. Pero Caín, ¿qué era? Caín era una persona que conocía. Caín era un adorador. Dice que ambos se presentaron ante Dios con un sacrificio. Ambos obedecieron. Pero ¿qué hizo Caín? Caín simplemente no hizo lo que la ley mandaba. Entonces, los fríos no son los adoradores de Dios. Los fríos ni siquiera construyen un altar. Los fríos son aquellas personas que se reconocen malos. Los fríos son aquellas personas que no son religiosas. Pero Caín, ¿qué era? Caín era un tibio. ¿Saben por qué? ¿Por qué Caín finalmente decide llevar una ofrenda de frutas? Porque él decía, pero a ver, yo Caín soy agricultor, me va bien, reparto mis frutas con los pobres, con mis hermanos, no soy egoísta, no maté a nadie. Es más, yo siempre he hecho sacrificios con mis padres. Yo no soy malo. ¿Por qué tengo que llevar un cordero yo? ¿Qué tan malo soy? Creo que aquí el malo es Dios, porque por un pecadito simple lo sacaron del Edén a mis padres. Él siempre tenía un corazón resentido, dice el Espíritu de Profecía. Bueno, entonces, ¿qué era Caín? Un tibio. Primer tibio que estamos conociendo ahora vamos a ver más adelante. Caín era un tibio. Veamos ahora el otro ejemplo. El anterior tema que hablamos fue también sobre el otro evangelio del fariseo. Ese otro evangelio en Caín decíamos que era autosuficiencia, es decir, yo hago las cosas bien, guardo la ley, voy el sábado a la iglesia, hago todo, porque hay otras personas peores que yo. Entonces, ese otro evangelio que nos hace creer que por hacer las cosas buenas vamos a ganarnos un puntito más en el cielo. Bueno, entonces, el otro evangelio de Caín, ¿qué era? El otro evangelio del fariseo, ahora vimos también esto, 2 personas fueron al templo a orar, uno hablaba, yo guardo la ley, voy el sábado a la iglesia, predico, ¿qué más? Doy mis diezmos, es más, doy el segundo diezmo, hasta el tercer diezmo y ayuno también, ¿qué más hago? Soy vegetariano, soy vegano. Entonces, eran las obras de las personas las que les daban una cierta seguridad del favor de Dios. Pregunto, y el otro oraba, ¿no? Oraba, decía, Señor, yo realmente soy malo. ¿Quién era el publicano? El publicano sí era una persona mala, ya les expliqué en la anterior ocasión igual. ¿Quién era un publicano? Era un ladrón, considerado ladrón, porque sí, ellos estafaban. Eran personas que les gustaba la coima. Eran defraudadores, ladrones, cobraban impuestos de más. ¿Por qué? Porque tenían a los soldados al lado, ellos habían comprado el servicio de impuestos, entonces ellos eran considerados muy malos y realmente eran así. Y este finalmente dijo, a mí me gustaría ir donde van estos fariseos a orar, me gustaría también conocer a ese Dios. Y fue un publicano allá y se reconoció, yo sí soy. La gente me dice que soy un ladrón, lo reconozco, porque sí, yo robo, Señor. Estafador, también soy estafador. Soy un abusivo, también soy un abusivo. Ay, pero Señor, me da vergüenza estar acá. Y el otro oraba, decía, pero yo no soy pues como este, ¿no? Y el otro dice, este hombre tiene razón. Yo soy muy malo, mejor me voy de tu templo, ¿no? Pero si puedes perdonarme, ¿a quién representa el fariseo? ¿Al frío, al caliente o al tibio? Representa al tibio. El fariseo era una copia del personaje que está descrito en la Odisea. ¿Saben por qué? ¿Qué dice la Odisea? ¿Cuál era una de las
de aquellos supuestos atributos por el cual se glorificaba un laodiceano. ¿Qué decía un laodiceano? Pero si yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Apocalipsis 3:17. No tengo necesidad de nada. Igual que el fariseo, voy a la iglesia, todos los días soy puntual, pero ¿qué más me falta? ¿No? Entonces, eso representaba ¿a quién? Al tibio de la Odisea, el fariseo. ¿Y el otro a quién representaba? Este sí era frío. Pues, los fríos son aquellas personas que no están en la iglesia, que están afuera, beben, toman, saben que están mal, pero dicen, ay, yo sé que estoy haciendo mal, pero a ver, un día me voy a ir a la iglesia. ¿Para quiénes hay más esperanza, según el mensaje de la Odisea? ¿Para el fariseo o para el frío? ¿Para el tibio o para el frío hay más esperanza? ¿Entienden? El frío reconoce su estado pecaminoso, reconoce su inferioridad, reconoce que necesita salvación, reconoce que si en él no hay nada, él no puede. Yo una vez me encontré con un amigo que bebía y yo siempre le digo, pero ¿por qué bebes? No sé, Eduardo, no sé. Cuando menos quiero hacer, yo estoy bebiendo. No sé, Eduardo, no sé si Dios me va a perdonar, pero me gustaría un día ir a la iglesia. ¿Sabe que yo soy muy malo? ¿Quién es él? Es un frío. ¿Para quién hay más esperanza? Para el frío. ¿Para quién hay menos esperanza? ¿Quiénes son esas personas que generalmente, se identifican con la Odisea? ¿Quiénes corren el mayor riesgo de estar en el grupo de los tibios? ¿Saben quiénes son? Los conocedores de la verdad. No estoy diciendo que todos los conocedores de la verdad, todos los que son celosos son tibios. No. Hay un celo santo. Ser ordenado, ser celoso, ir a la iglesia, tomar los diezmos, eso es correcto. Pero hay personas que ponen sus obras delante de. Y muchas veces la tentación está ahí. Satanás trabaja en ese grupo de conocedores. Hace unos días vino aquí una terapeuta de Estados Unidos, la hermana Kathy Bauer, contó algo interesante que me llamó la atención. Dijo, en mis 50 años de terapeuta, dice ella, ¿no? Estoy hablando las palabras de ella. En mis 50 años de terapeuta he atendido a dos grupos de personas, adventistas y no adventistas. Los no adventistas son las personas que supuestamente no se cuidan, comen comida chatarra y todo, son llenos de inflamaciones, llenos de infecciones, defensas por el suelo, y los otros son los adventistas, los que siempre se cuidan, pero también se enferman. ¿Saben a cuál grupo es más fácil de curar? Decía ella, a los que no son adventistas, a los de afuera. A ellos les das un tratamiento, ellos lo agarran de corazón, hacen tal como le dices y se sanan. Tiene razón, y se sanan rápido. ¿Y cuál es el grupo más difícil de curar? Los adventistas. ¿Por qué? Porque para comenzar ellos saben todo. Cuando uno va, le dice, ¿sabes qué? No, yo tomo agua. Y no deberías tomar azúcar. No, yo ya dejé el azúcar. ¿No? Y bueno, hay que hacer esto. No, sí. Y ellos más aumentan y aumentan. Al final van a su casa. No hacen, ¿por qué? Porque hacen diferente a lo que la doctora les recomendaba. Y vuelven, yo sigo mal. Pero hiciste, sí, eso hice, esto no hice, aquello hice y esto otro no hice. ¿Por qué? Porque creo que eso no es muy bueno para mí y esto tampoco. ¿Entienden? Muy difícil salvar a quienes, a los conocedores. Los conocedores siempre tendemos a decir del Evangelio, ¿no? De los conocedores de la ley, pero no soy tan malo. Afuera, alrededor, sí hay mucha gente mala. Yo no, yo voy a la iglesia, hago todo eso. Yo creo que sí tengo un lugarcito en el cielo. ¿Y eso qué nos hace? Suficientes. Nos convierte en personas conformistas. No hacemos culto por el hecho que ya vamos a la iglesia los sábados. No hacemos nuestras oraciones, no confesamos. ¿Por qué? Porque oramos en el culto, oramos por la comida, oramos por la tarde. Nos hicimos una cultura, ya no confesamos, no llevamos nuestro cordero. Imagínense que dice la Biblia, no por obras de la ley. Nadie, ningún ser humano ha de ser justificado por las obras de la ley, dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero no es la salvación por medio de la ley. ¿Por dónde tiene que salvarse el hombre? Simplemente miren esa imagen, mis hermanos. Yo creo que es una imagen, habla por 1000 palabras. Es
el hombre lo único que tiene que hacer para estar en paz con Dios, para reconciliarse con Dios, para encontrar la salvación, tiene que poner sus manos sobre el Cordero y confesar sus pecados, porque dice, porque por gracia sois salvos, tus obras no cuentan en la salvación. Voy a hacer un tema, ojo, un tema después para hablar sobre las obras. ¿En qué lugar están las obras? No estoy diciendo que no hay que hacer nada, tú ya eres salvo una vez y no necesitas hacer nada, no tampoco. Para salvarse no cuentan las obras, ¿ya? Como santificación sí. Como evidencia de que has sido perdonado, tus obras tienen que demostrarlo. ¿Entienden? Pero en la salvación somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Y esto no es ni siquiera la fe de ustedes, es un don de Dios. Nadie se va a salvar por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga allá en el cielo, pues yo vine aquí porque yo era bueno. Siempre daba diezmos, daba donaciones y por eso estoy aquí. Para que nadie diga esas cosas, que la salvación es de gracia. ¿Por qué? Porque sería injusto salvación por obras, porque hay muchas personas que no tienen plata para donar, no tienen para nada, apenas sobreviven para sí mismos, entonces ¿dónde estarían ellos? ¿Entienden? Entonces, la salvación es únicamente por gracia, porque todos somos pecadores. Usted es pecador, usted que lee todos los días su Biblia, adora al Señor, es un pecador, y esa persona que está todos los días en la discoteca drogándose es un pecador. Ambos necesitamos de un Cordero. Para ambos lados, para el tibio, para el frío, para el caliente, la única solución es el Cordero. Ahora pasemos a algo interesante. La Odisea dijimos que era un periodo que comenzaba en el año 1844 en adelante. Nace una iglesia, de esto se sienten orgullosos la institución. Nace una iglesia en 1860, después de 1844. Una iglesia al que Dios llamó con la misma perspectiva, con los mismos fines y objetivos al que llamó anteriormente a su pueblo Israel. Dios llamó a su pueblo Israel, lo separó del mundo. De la misma forma, ya, Dios llama, así como llamó al antiguo Israel, llama al pueblo adventista. ¿Para qué? Para que se destaque como luz. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias del mundo. Nace una iglesia para predicar el evangelio. Qué privilegio, ¿no? En los últimos días Dios elige una iglesia para dar la luz al mundo. ¿Cuál era uno de los mensajes principales que debería predicar esta iglesia? Es la ley y el evangelio. Pero el evangelio estaba por encima de todo. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles dice que la esencia de ellos era el mensaje de la justificación por la fe, es decir, la salvación a través de la fe. ¿Por qué tenía que enseñar eso? Porque hoy vivimos en una época de secularismo, de humanismo, donde la gente cree que por ser buena se merece el cielo. Entonces la iglesia tenía que hacer esa distinción y decir al mundo, no por obras, sino por gracia somos salvos. Y bueno, ¿qué pasaba? Ahora Dios se acerca a su pueblo, pero este pueblo poco a poco fue retrocediendo, fue viviendo una religión legalista, una religión en que, como les iba tan bien, construyeron sanatorios, construyeron escuelas, construyeron instituciones aquí y allá. ¿Saben cuántas camas tenía en aquel entonces el sanatorio de Battle Creek? 700 camas, después se incendió 800 y tantas camas. Eran gigantes instituciones. Les iba tan bien, iban los personajes más famosos allá, dicen, bueno, nosotros somos luz, tenemos todo. Y ahora Dios, a través de la pluma inspirada, comienza a referirse a esa iglesia y decirle, ¿sabe qué? Algo anda mal en ustedes. Están confiando mucho en las cosas que ustedes hacen y están enseñando formas de religión externas. Parecen como la iglesia católica, ¿no? Todo lleno de formas y formas, rituales, ceremonias, pero dice que había un vacío del evangelio dentro de todas sus ceremonias. Y eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. Como pueblo hemos predicado la ley hasta que estamos tan secos. Eso lo dijo despuesito de 1888. Y ahorita les explico eso, pero refiriéndose al pasado, ¿no? Hemos estado tan secos como los montes de Gilboa que no tenían ni rocío ni lluvia. ¿Por qué? Porque hemos predicado solo la ley y la ley. Eso nos ha hecho laodiceanos, conformistas.
Y dice, debemos predicar a Cristo en la ley. Entonces habrá savia y nutrición en la predicación que será como alimento para el rebaño hambriento de Dios. Todavía dice, hay muchos que profesan creer antes de 1888, ¿ya? Pero no tienen una fe salvadora. Confían en sus propias obras y creen que por sus propios esfuerzos, por sus logros que han hecho, pueden ganarse el favor de Dios y hacerse justos. Pero esto es imposible. Sin Cristo no se puede hacer nada. La iglesia adventista, muy próspera, entonces ahora recibe la visita de Dios. A través, en una conferencia, se reúnen, se llama a una asociación general de emergencia y en 1888 se reúnen en una ciudad que se llamaba Minneapolis para analizar algo y Dios los convocó, dice esa reunión, estoy hablando ahora ya para los conocedores de la historia denominacional del adventismo, ¿ya? Entonces ellos ya saben de lo que estoy hablando. Se reúnen en 1888 para dilucidar algunos puntos, entre ellos eran el libro de Gálatas. Decían, pero a ver, Gálatas, ¿a qué se refiere cuando dice que la ley es el ayo, la ley, el fin de la ley es Cristo? ¿Cuál es esa ley? Entonces, y lo otro que se pusieron a discutir, ¿qué era? Era la salvación, ¿era por obras o por gracia? Entonces Dios dice que ahí, en su gran misericordia, envió a esa reunión a dos personajes, Wagner y Jones. Uno era pastor, uno era profesor, si no me equivoco. Envió en su misericordia un precioso mensaje a su pueblo a través de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje debería presentar más destacadamente al mundo al Salvador levantado. El sacrificio por los pecados del mundo, que presentaba el mensaje que estos, Wagner y Jones, habían predicado en 1888, en el periodo de la Odisea, a una iglesia que estaba en el periodo de la Odisea, que se llamaba Iglesia Adventista. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bonito mensaje. La profetisa estaba ahí, una profetisa, y escuchó el mensaje que predicaban Wagner y Jones diciendo, enfatizando que la salvación era únicamente por fe. Las obras tenían su lugar, pero la salvación se gestaba en el santuario celestial únicamente por fe, confesando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué hicieron? O sea, diríamos, qué bonito mensaje. Nosotros realmente estamos viviendo en una época de suficiencia propia, de justificación propia, estamos confiando en las cosas que estamos haciendo. Sí, amén, bienvenido. No fue así la respuesta. Dice que rechazaron ese mensaje. Dice aquí, bueno, hay muchos textos al respecto. Ese mensaje fue rechazado en 1888. Al rechazar el mensaje enviado por Dios, los hombres no rechazaron a los pastores Wagner y Jones. ¿Rechazaron a quién? A Cristo. Cerraron la puerta del corazón para que Él no pudiera andar. ¿Por qué rechazaron ese mensaje? ¿Por qué hoy día también este mismo mensaje es rechazado por muchas personas? Ah, pero hermano, usted está predicando la fe, la fe, la fe, la fe. ¿Y dónde quedan nuestras obras? Ah, interesante, ¿no? A ver, algunos han odiado la luz porque condenaba sus errores. La justicia de Cristo no es para tapar o disimular pecados. ¿Ya? La justicia de Cristo es para perdonar pecados y limpiar. ¿Qué dice Juan? Ese es un texto muy conocido, Juan 1:9. ¿Qué es? Que el Señor está dispuesto a ¿qué cosa? A perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Lavarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, según Salmo 51, dice limpia de todo pecado. Por lo tanto, si hay una persona que dice, bueno, yo creo en Cristo, pero todavía sigue abrazando el pecado, es porque la sangre de Cristo no ha sido efectuada todavía, no ha hecho su efecto en esa persona. Algunos han odiado, ¿por qué? Porque condenaba sus errores. No era simplemente decir, no tienes que hacer mal, no. Tenía que simplemente, cuando una persona peca, no tenías que decirle simplemente, estás pecando, estás haciendo mal, tienes que dejar de hacer lo malo. No, lo primero que tenía que hacer esa persona es venir. Pon tu mano sobre el cordero. Confiesa tus pecados, ahora mata el cordero.
Y eso no era fácil. Eso envolvía, ay, tengo que dejar ese pecado. La conciencia comenzaba a molestarlo y molestarlo hasta que decía, no, ese pecado es aborrecible, lo odio, y comenzaba a odiar ese pecado y se alejaban del pecado. La justicia de Cristo, ¿qué hacía? Sacaba al hombre del pecado, de en medio del pecado. Y eso muchas veces no les gustó, no les gusta a nadie. Eso no les gustó en Minneapolis. ¿Por qué? Porque había muchas instituciones que estaban acorde con la línea secular. Las instituciones habían dejado el plan original, las escuelas, los centros, los sanatorios. Entonces, incluso las imprentas estaban dejando su plan original, y ahora viene la justificación por la fe para traerles de nuevo al camino. No estaban dispuestos a humillar sus corazones para aceptar el mensaje, preferían confiar en su propia justicia antes que someterse a la justicia. No se aceptó ese mensaje en 1888 y todos los adventistas lo saben. Y lamentablemente eso sigue repercutiendo hasta el día de hoy. Aquí tengo algunos párrafos interesantes. ¿Ya? No basta tener un conocimiento teórico. Esto es para hoy, para nosotros. Ese otro evangelio es el que enseña de que por tus logros espirituales tú te ganas un favor de Dios. Muchas personas creen que por ser buenos, como que se están ganando puntitos allá en el cielo. No. Ni la persona que hace bien, ni el más malo tiene puntaje allá en el cielo. Lo único que puede salvarle que es poner sus manos sobre el cordero y confesar sus pecados. No basta tener un conocimiento teórico de la verdad. Muchos tienen la verdad en la mente, conocen, saben que es la verdad, pero no lo tienen en el corazón, dice acá. No han experimentado el poder transformador de la gracia de Cristo. Ahora aquí va, una religión de formas, una religión de ceremonias no salva el alma. Es más, una religión de pura forma, una religión de ceremonias sin Cristo es una religión vacía, fría y sin vida. Por eso muchas personas vienen a la iglesia, vienen por costumbre y se van. No se sienten satisfechos con la gracia de Dios. Viven una vida, escúchame, yo vi un post en internet de una joven, ¿ya?, que es adventista, y dijo así, comentando el post de otra persona que estaba comentando el suicidio de otra persona famosa. Hace poquito un joven se quitó la vida, aquí en nuestro medio. Y uno hacía un comentario, decía, ay, ustedes no saben cómo es la vida del solitario, no saben qué es la soledad, no saben qué es la soledad, y muchos hemos estado en este mismo camino. Y esta jovencita de nuestra iglesia agarra y hace un comentario, sí, a mí también me ha pasado. He querido quitarme la vida muchas veces como esta persona. ¿Entienden? ¿Por qué? Pero esa persona está en la iglesia, va, viene todos los sábados, todo. ¿Cuál es el tema? Una religión fría y sin vida, llena de formalismos, de ceremonias. Tenemos que invitar a Cristo a nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que acercarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todos los días. Lo único que usted tiene que hacer es esto, mira. A ver, el conocimiento de la verdad tal como es en Jesús debe ser llevado a la vida práctica. Cristo debe ser formado en el interior, la esperanza y la gloria. Miren, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos que dicen Señor, Señor? Son aquellas personas autosuficientes. ¿Quiénes son esas personas? Son religiosos, son las personas que están aquí en la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos, ¿a quiénes se refirió esto? Jesús los miró a los discípulos, los miró a los fariseos, también todos eran religiosos, todos querían ver el reino de Dios. Y a ellos se refirió y les dijo, a ver, les miró a toditos, les hizo un escaneo, a los 12 especialmente, les dijo, no todos los que me siguen de cerquita, no todos mis discípulos van a entrar en el reino de los cielos. ¿Se cumplió o no se cumplió con eso? ¿Quién eran esos no todos? De los 12 discípulos se perdió uno, Judas. De 24 personas, ¿cuántos se pierden? 2, de 48, 4. En algún momento, la sierva del Señor
escribió, inspirado por Dios, dijo, ni uno entre 20 está preparado para enfrentar el gran día del Señor. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, de todos los que estamos aquí, de todos nuestros amigos que nos están viendo ahora, o sea, por mucho que usted sea fiel seguidor de la Red Advenir y todos los sábados esté mirando, no está garantizada su salvación por el hecho que usted mire todos los días sermones y sermones y sermones y sermones. Lo único que garantiza su salvación, ¿qué es? Miren, así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué se necesita? Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, mirarnos en el espejo de la ley. La ley es tan perfecta que uno se pone frente al espejo de la ley, se siente pecador y tiene que, ¿qué cosa? Respirar hondo y decir, Señor, soy malo, soy pecador. Voy a la iglesia todo, pero igual sigo pensando mal, igual sigo hablando mal para las personas, igual sigo renegando, igual me vienen pensamientos profanos, inmorales, igual tengo tendencias al orgullo, al no sé. Cada quien tiene sus tendencias, cada quien lucha contra un aguijón, todos tenemos algo por lo que estamos luchando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ese dibujito ahí, como esa imagen, usted tiene que poner las manos sobre el cordero y pedir al Señor, por favor, está mal. Aunque en el corazón siento que no está bien, aunque en la mente sé que no está bien, pero a veces todavía amo ese pecado. Por favor, ayúdame a que en mi corazón haya un arrepentimiento sincero. Pablo dice de eso, 2 Corintios 7:10. Hay muchas personas que lo confiesan, pero aunque no reconocen 100% su pecado, pero eso, ¿qué es? Eso es humanidad. Tenemos que pedir al Señor para que el Señor también produzca en nosotros, ¿qué cosa? Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios, tenemos que pedir al Señor, Señor, yo cometo este pecado y te soy sincero, Señor, y hay que ser sinceros con Dios, me gusta este pecado. Tengo la tendencia a este pecado y tú lo sabes, pero quiero que pongas en mí, Señor, sé que está mal, en la letra sé que está mal, pero quiero que pongas en mí, ¿qué cosa? Un arrepentimiento según tu voluntad, según tu carácter. Y eso es lo que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Qué lindo, ¿no? Hay muchas personas que confiesan y dicen, ay, Señor, me gustaría hacer, pero, ay, ¿no? Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza según el mundo? Un ejemplo era Judas. Judas se dio cuenta que había traicionado al maestro y que había matado al Hijo de Dios. Dijo, no, hice lo peor. Maté al Hijo de Dios, ahora sí me va a ir mal, y se desesperó. No buscó un cordero para confesar su pecado. Lo que hizo, ¿qué cosa? Una tristeza según el mundo. Fue y se desesperó y buscó el suicidio para solucionar sus problemas. ¿Por qué muchas personas entre cristianos todavía piensan en eso? Hay hermanos que están mal, enfermos, dicen, yo quiero la eutanasia. Hay hermanos que están mal y todos dicen, bueno, ¿sabe qué? Dicen que la discoteca o dicen que las películas, se van al cine para olvidar un poquito las cosas. Hay personas que están mal y ya están en el alcohol, en la discoteca. Estoy hablando de cristianos. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, confesar los pecados. ¿Y qué dice la promesa? Termino con esto. La promesa dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiénes son esas otras personas que se van a llevar el gran chasco de su vida? Aquellas personas que simplemente no pusieron sus manos sobre el cordero. Hay muchas personas, habemos muchas veces, muchas personas que no estamos dispuestos a colocar las manos sobre el cordero. ¿Por qué? Porque cada vez que confesamos vamos a odiar el pecado y a veces no estamos dispuestos a dejar ese pecado. Esas personas que están confiando en sus obras, en sus actos, en aquel día cuando el Señor venga con la retribución para sus hijos. Apocalipsis 3 habla de eso, ¿no? Y dice el día que cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? ¿No? Cuando va a dar con su galardón, cuando viene con su galardón, muchas personas no serán reconocidos como hijos de Dios. Él va a decir, no les conozco.
¿Por qué? Porque nunca te vi aquí en mi santuario con tu cordero, allá en el santuario celestial. De eso hablamos la otra vez. Pero, Señor, si yo hice esto, hice aquello, tenías que subir, sabías que las cosas, ceremonias tienen su lugar, pero eso no salvaban. Tú tenías que subir por fe al santuario con tu corderito y confesar tu pecado. ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está la sangre en la cortina del santuario? No está, no te conozco, apártense. ¿Quiénes son esas personas? No son las personas del mundo, no son las personas que están en la discoteca, son hermanos que también están postulando heredar, regresar al Edén. Muchos serán chasqueados y por eso yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿quiénes son? Yo también soy el que digo, Señor, Señor. Dios nos guarde, hermanos, de no estar en ese grupo. La odisea es una característica de las personas que serán rechazadas en aquel día. Nunca os conocí. No eres frío ni caliente, eres una persona que se gloría de sus actos, pero nunca ofreciste un sacrificio en tu favor. Entonces, ¿qué va a decir? Te vomitaré de mi boca. En el lenguaje de Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lo único que usted tiene que hacer, siempre reitero esto, la ilustración en el Antiguo Testamento es muy clara para el ser humano. Lleve su cordero, acérquese a Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo, está allá en el santuario y de los hijos de Dios que viajan todos los días al santuario, se dice, estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. ¿A dónde va el cordero? ¿Dónde se fue el cordero ahora? Al santuario. Está allá ofreciendo su sangre por usted. Después, ¿dónde va? Al lugar santo. Después, ¿dónde va? Al lugar santísimo. Y uno tiene que seguir al cordero por donde quiera que va. Ese es el fin de todas las cosas. Amén. Vamos a escuchar un himno. Amén. Qué bonita melodía. Gracias, hermano Wendell, por esta bella alabanza. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Esa es nuestra única garantía. La confianza en el Cordero. Todos los días, a cada momento, usted tiene que subir al santuario celestial llevando su Cordero, presentando a Cristo como su sustituto. Nosotros somos salvos por sustitución. No somos salvos por nosotros. Eso nos tiene que dar claro. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Eterno Padre, en nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor, porque hemos estudiado tu palabra, Señor, en esta mañana. Hemos aprendido que la salvación viene únicamente, Señor, a través de la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por haber provisto ese medio, por habernos salvado, porque nosotros no tenemos nada, Señor, como para ofrecerte, como para intercambiar, Señor, nuestras vidas por la salvación. Pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra tibieza, nuestra conformidad. Muchas veces actuamos, Señor, confiando en nuestros logros espirituales y nos olvidamos, Señor, de llevar nuestro Cordero. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a que todos los días podamos mantener nuestra comunión contigo. Perfecciona, Señor, nuestra fe. Pon en nosotros aquel don, Señor, de la fe y también del arrepentimiento para que podamos reconocer que nosotros estamos haciendo mal. Bendice a tus hijos aquí que están reunidos, Señor. Acompáñanos con tu Santo Espíritu. Todavía tenemos una segunda parte. Que tu Santo Espíritu siga acompañándonos y transmitiéndonos tus verdades. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.